Uno de los personajes de los que más se habla en la Biblia, especialmente en todo lo que tiene que ver con el Viejo Testamento, es sobre la figura del rey David. Se dice que el rey David era una persona que tenía un corazón acorde al corazón de Dios. Eso no quiere decir que David no cometió ningún pecado durante su vida, porque todos los humanos en algún momento determinado podemos pecar. Lo importante es que venga el arrepentimiento de corazón a nuestras vidas y que consagremos todos nuestros actos al Señor. Si pecamos en algún momento determinado, pues humillarnos ante Dios y pedirle perdón de todo corazón. Por más fuerte que sean tus tribulaciones, no permitas que ese Goliat de la maldad, del daño, de la perversión, haga estragos en tu vida. Haz como David. No importa lo grande que sean tus tribulaciones, no importa lo grande por los tormentos que estés pasando. Haz como David y saca ese David que llevas dentro para pelear con ese gigante que llevas en tu alma, en tu corazón. No permitas que nada te arrebate el deseo de vivir, el deseo de echar hacia adelante. Vamos a combatir ese gigante que llevamos dentro, con ese que es nuestro David interior. Vamos a imitar a David, vamos a imitar a David en cuanto a la fortaleza, en cuanto al deseo, en cuanto al amor que tenía en Dios. Y con ese David vamos a combatir el gigante de esas grandes tribulaciones que hoy abaten a nuestra vida y a nuestra alma. En el libro del profeta Samuel, en la Biblia, se encuentran prácticamente todos los relatos que tienen que ver con la historia del rey David, especialmente desde su unción hasta su toma al poder, pero básicamente nos narra su unción y el combate que tuvo con el feroz Goliat. Samuel nos dice en el capítulo 16 que Dios había desechado al primer rey de Israel llamado Saúl debido a la desobediencia y lo mandó a casa de Isaí para que de dentro de sus hijos escogiese a un rey. Ya en la casa de Isaí pasaron 7 de sus primeros hijos. Isaí tenía 8 hijos, pero los primeros 7 desfilaron por delante de Samuel y ninguno era conforme a la voluntad de Dios. Por lo que Samuel le preguntó si no tenía más hijos, el cual le respondió que tenía uno que era el más pequeño, que estaba pastoreando las ovejas. Y Saúl mandó a buscar a David. Desde que llegó David, Saúl entendió que ese era el elegido por Dios y lo ungió con aceite, y a partir de ahí estuvo con él la promesa de Dios de que él sería el próximo rey de Israel, el próximo sucesor, y que debía de andar acorde al corazón de Dios. La Biblia nos narra que en esos tiempos tanto el ejército filisteo como el ejército de Israel se encontraban en guerra, y que el ejército de los filisteos acampaba en una montaña, y al lado de esa montaña, en otra montaña, acampaba el ejército de Israel, y que había un llano por el medio, y que durante 40 días hubo un hombre del ejército filisteo que salió a desafiar a otro hombre que escogiese el ejército de Israel, y que la persona que saliese vencedor de ese encuentro, tanto los filisteos, si salían vencedores los filisteos serían esclavos de los israelitas, pero si salían vencedores los filisteos, los israelitas serían esclavos de los filisteos. Ese hombre que salió a desafiar al pueblo de Israel durante 40 días se llamó Goliat de Gat. Era un gigante, un hombre que al verlo infundía miedo, un hombre temeroso, un hombre que tan solo con su estatura y con la armadura que llevaba, ninguno de los
de los del pueblo de Israel o los del ejército israelí temía enfrentársele, porque entendían que iban a una muerte segura y que por lo tanto el pueblo de Israel iba a ser esclavo del ejército de los filisteos. Esa es la gran historia de David contra Goliat. Sin embargo, nos narra Samuel en su libro que el padre de David, Isaí, lo mandó a llevarle comida a parte de sus hijos, porque él tenía 3 hermanos, los 3 hermanos mayores que se habían alistado al ejército y estaban en el campamento de los israelitas. David en ese momento fue a llevarle alimentos a sus hermanos y los dejó con los que guardaban los alimentos y se fue al campo de batalla. Ahí se entera de todo lo que está pasando y él se ofrece a pelear contra el gigante Goliat, lo que en principio la mayoría de los que estaban ahí y sus hermanos en particular lo vieron como un chiste, como un relajo, porque entendían que él no iba a tener la capacidad para vencer a ese temeroso gigante. Cuando los soldados que estaban impuestos a la batalla le temían y le tenían miedo, como un chiquillo, una persona que quizás no tenía ningún conocimiento de la guerra, iba a enfrentarse a ese poderoso gigante que los grandes militares de Israel le tenían miedo y temor. Sin embargo, la insistencia de David hizo que llegara a los oídos del rey Saúl y este lo mandó a llamar. Y ahí, en su presencia, David le confesó que él había peleado con osos, que había peleado con leones, que en algún momento determinado le arrebataban sus ovejas y él tenía que salir a buscar esos osos y pelear con ellos para rescatar a sus ovejas. Lo que hizo que en algún momento Saúl se convenciera y dejara que David fuera a pelear con ese poderoso gigante llamado Goliat de Gat. El rey Saúl colocó encima de David su ropa y sus armaduras. Pero David, cuando intentó caminar con ellas, vio que no podía, pues no estaba impuesto a andar con tantas cosas encima y el peso de esas armaduras les estorbaba. Mas sin embargo se las quitó y salió tal y como él era al campo de batalla. Cuando el gigante de Gat vio a ese muchacho, a esa persona que iba a pelear contra él, hasta se sintió ofendido, porque al ver a ese niño inofensivo, simplemente se le rió en su cara. Y simplemente David le contestó: que tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. David puso toda su confianza en Dios, porque él sabía que Dios le iba a dar la victoria. Y siguió diciendo David: yo te venceré, porque hoy Jehová te entregará en mis manos, te cortaré la cabeza y daré de comer a los cuervos. David estaba convencido de que Jehová le daría la victoria y por esa razón estaba tan confiado de que él iba a ser el vencedor. Nunca tuvo temor, nunca tuvo ningún tipo de dudas de que él sería el vencedor de la batalla. Con anterioridad a eso, David había recogido 5 piedras del camino y la había echado en su bolsa. Sacó una de ellas y la puso en su honda, que era lo único que tenía. Cuando hablamos de una honda en términos aplatanados o en términos dominicanos, tenemos que decir que eso era un tirapiedras. Saca su honda, mete una piedra en ella, la hace girar con tanta fuerza y con tanta velocidad que solo Dios podía poner en él tanta fuerza, y la lanza con ferocidad encima del gigante Goliat. Esa piedra impactó en la frente del gigante Goliat y atravesó prácticamente todo lo que era su frente, incrustándose en ella. Y el gigante solamente cayó. Quizás no cayó por la fuerza con que le había lanzado David, sino por la fuerza que Dios le dio o le imprimió a David, a ese ser humano que estaba o que era el instrumento que Dios estaba usando en ese momento.
David se acercó al gigante, tomó su espada y le cortó su cabeza. Y ya no hay más que decir, la victoria fue de Israel. A partir de ese momento, todo el mundo, el ejército de los filisteos quedó prácticamente desbandado. Y ahí empezó realmente la batalla, porque a partir de ahí el ejército israelí comenzó a perseguir a los filisteos, quienes al final huyeron del campo de batalla por temor a lo que había pasado, por temor a lo que había pasado, por temor a lo que Dios había hecho. No importa por lo que tú estés pasando en estos momentos. Haz como David para que puedas vencer a ese gigante que hoy te atormenta. David tenía un corazón, según las Escrituras, conforme al corazón de Dios. Por eso imita a David en todas las cosas buenas que hizo, para que puedas derrotar a ese gigante que hoy te atormenta. No importa por las tribulaciones que estés pasando. No importa que tú pienses que lo que está pasando es mucho más grande que tú. Si pones tu confianza en Dios, Dios te dará la victoria, porque de Él es la gloria. Y de Él es la gloria. Y simplemente Dios te dará la victoria. Pon tu confianza en Dios. Pon tu pensamiento en Dios. Y no importa lo que esté pasando, saca el David que hay en ti, para que puedas vencer a ese gigante que hoy te atormenta.